queremos predicar la palabra de Dios y esto va a ser una enseñanza, hermano, que espero que usted pueda sacarle provecho en estos tiempos tan complicados, tan enredados, tan difíciles, pero que también, hermano, traen consigo pues una gran enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Quiero que usted encienda su Biblia a través de la tabla, a través del teléfono. Antes decíamos, abran, pero acá, hermano, bueno, tenemos la Biblia en los teléfonos, en las tabletas, y podemos entonces leerla para la gloria del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo en el Salmo 139. Esto tiene como título, vamos a ver ya colocado allí el título. Gracias a Dios por el hermano Diego, chico. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tiene como título Torre de Babel. Amén. Gloria al Señor. Siempre hay algo que se nos viene a la mente en el pensamiento cuando leemos Torre de Babel. ¿Sí o no? Sí, gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a ir entendiendo porque me gustaría explicar muy bien esto en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Amén. Damos gloria a Dios. ¿Lo puede leer usted? El 1 y el 2, a la cuenta de 2, 1 y 2. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos a orar en este momento. Y si hay alguien que el Señor, y usted quiere que el Señor le hable a su vida, amén, pídalo en esta hora. Amén, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea discerniendo, interpretando, dando capacidad, dando entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 5, puede usted tomar asiento en esta hora, porque quiero hacer una introducción. Yo aplico mucho antes de dar una exposición, hacer una introducción, considerando la diversidad de capacidad que cada quien tiene. Hay algunos que son muy rápidos en el entendimiento, otros somos un poco más lentos para entender algunas cosas, y debemos saber pues que esto se manifiesta en cualquiera de nosotros, donde hay una gama de personas, de gente, de público. Cada quien tiene una capacidad de poder desarrollar en sí mismo un entendimiento, un pensamiento. Dicho esto, quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios hace referencia o comparación a que los pensamientos es igual al corazón. Amén. O el corazón es igual al pensamiento. Amén. ¿Por qué digo esto? Voy a dar solamente esta referencia. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Amén. Entonces, quiero que usted maneje esta información, que hablar de pensamiento es hablar del corazón, y hablar del corazón es hablar de los pensamientos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, cada pensamiento tiene una raíz. Cada cosa que usted ve en lo exterior, alguien lo pensó primeramente, alguien lo analizó, alguien, hermano, lo
pensó y luego edificó. Cuando usted vea una edificación, un edificio, eso primero estuvo en el pensamiento, estuvo en la mente. ¿Sí o no? En el nombre del Señor Jesús. Toda cosa que usted ve afuera, alguien primero la diseñó aquí y luego, hermano, la materializó. Por eso es que yo creo, hermano, que nosotros somos seres integrales y estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, hermano, el cuerpo es la materia, es, hermano, lo tangible, pero hay una área en nuestras vidas que es espiritual y esta área tiene mucho que ver con los pensamientos. Esa parte, hermano, que no se ve, pero que tiene un gran poder de atracción, de convencimiento, es el pensamiento. En nuestra mente se aloja, hermano, esa facultad de, yo no sé si usted practica esto, pero con el pensamiento usted viaja. Con el pensamiento usted realiza muchas cosas. Con el pensamiento usted fabrica, usted diseña. Con el pensamiento usted emerge una idea. Y esa idea, hermano, usted la lleva a cabo y termina materializándose. ¿Es así o no es así? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pensamiento es algo poderoso y que Dios lo puso, hermano, es una área espiritual. Amén. Yo quiero también decir que hay gente que estudia pues la mente, y esto tiene que ver mucho con la psicología y todo lo demás, y la psiquiatría, y todas estas cosas existen porque hay gente que se dedica a estudiar la mente y a estudiar el pensamiento. Incluso yo no soy psicólogo, solo soy pastor, pero quiero decirte que el lamento, hermano, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, viene de la mente. Cuando alguien se lamenta, ¿viene de dónde? De la mente. Amén. Entonces, es necesario que usted aprenda a conocer su mente. Es necesario que todos aprendamos a dominar nuestros pensamientos, nuestra mente. Sí se puede. El Señor dice en su palabra que tengamos dominio propio. Entonces, ¿qué puede dominar el pensamiento? La voluntad. Diga conmigo, la voluntad. Amén, en el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que leer mucho la palabra, tenemos que hacer oración, tenemos que someternos a ayunos, porque todo esto va, hermano, a edificar los pensamientos. Cuando usted se mete en una área en donde usted desconoce, usted tiene que aplicar el interés o la voluntad para poder desarrollarse allí en esa área y tener conocimiento de lo que ahí existe, de lo que allí pasa, de lo que ahí sucede. Amén. Damos gloria al Señor Jesús. Entonces, quiero, hermano, en esta hora que nos ubiquemos en el capítulo 11 del libro de Génesis, en el nombre del Señor Jesús, y nos vamos a dar cuenta de algo, hermano, que para mí es necesario en el nombre del Señor Jesús, y que todos podamos, hermano, tener dominio y control de los pensamientos. Todos nosotros, hermanos, por nuestra mente pasan cualquier cantidad de pensamientos. Hay pensamientos que son muy buenos, pero hay pensamientos que son muy malos. Y nadie está exento de esto. Todos de alguna manera tenemos pensamientos muy buenos y a veces pasan pensamientos muy malos. Y usted tiene que codificarlos allí mismo, tiene que entenderlos allí mismo y usted tomar la opción de decir, esto no me conviene o esto sí me conviene, esto me enseña, esto me condena, esto me produce resiliencia o esto me produce estancamiento. Amén. Amén. ¿Puede usted aplaudir con el pensamiento?
¿Puede usted aplaudir con sus palmas? Sí podemos aplaudir con el pensamiento, solo que no va a emitir sonido. Pero podemos imaginarnos que estamos aplaudiendo. Bueno, el Salmo 139, Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos. Amén. Un sordo mudo no habla, pero sí piensa. Y dijo alguien, ve que las palabras de Dios es excluyente, porque los sordomudos no hablan, y el Salmo 150 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Ese es un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque aunque el mudo no habla, hermano, Dios sabe, Dios conoce los deseos de su corazón, de su pensamiento. Aleluya. Damos gloria al Señor. Seguimos pues en el nombre del Señor. Repito, estoy haciendo esta introducción porque desde mi punto de vista, hermano, es necesario. Amén. En el nombre del Señor. Ahora nos vamos a ir al libro de Génesis. Yo sé que todos nosotros hemos oído cualquier cantidad de exposición, cualquier cantidad de predicación acerca del libro de Génesis en el capítulo 11 que te habla de la Torre de Babel. Pero hay algo muy curioso que yo, hermano, escudriñando y leyendo, si su pensamiento está bloqueado, usted va a decir, estamos medio gallina, más o menos, llevándola. Y hay veces vemos estas cosas tan sencillas, pero tienen un impacto en nuestra mente. Y eso es lo que quiero en esta mañana, ayudar a todos y que todos seamos edificados, hermano, en cuanto a esto. No quiero convertir esto en algo evangelístico, sino en algo que tenga que ver con la enseñanza. Esto nos va a ayudar porque a mí me ha ayudado tremendamente. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 11. Amén. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hasta ahí, hermano, nuestro pensamiento empieza a decodificar el versículo y en nuestra imaginación decimos, la gente empezó a edificar la torre. Y lo llevamos desde el punto de vista físico, materialmente hablando. Pero algo va a suceder en nuestra mente a medida que vayamos leyendo. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando nosotros vamos ahí en ese versículo 5, nuestros pensamientos tienden a creer que ya la torre estaba siendo edificada. Pero dice el verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todo esto tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista, la torre nunca fue edificada físicamente, solo se pensó. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué pasó? La torre, hermano, nunca se edificó físicamente, solo se pensó. Y en el pensamiento la hicieron, en el pensamiento la edificaron. En el pensamiento, hermano, ellos se convencieron que esta torre iba a llegar al cielo.
Y así muchas personas, hermanos, tienen grandes ideas y a través de estas ideas realizan y materializan lo que piensan. Pero el Señor, hermano, dice esta palabra. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué dejaron de edificar la ciudad? Porque no se empezaron a entender. Todo lo tenían aquí. Es por eso que la torre de Babel, hermano, desde mi punto de vista tiene una comparación metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una torre aquí. Esta torre que nos ayuda a pensar, esta torre que nos ayuda a analizar, esta torre, hermano, que nos da muchas ideas, pero hay veces que esta torre tiende a confundirse. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede dar una fuerte ovación al Señor? ¿Alguien está comprendiendo la palabra? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, cuando leemos este capítulo 11, desde mi punto de vista, yo respeto también si algo quiere diferir de lo que yo estoy explicando, tenemos absoluta libertad. Pero yo lo estoy explicando no solamente desde el punto de vista entendible o comprensible, sino desde el punto de vista bíblico. Amén. Pero siempre vienen personas que siempre están buscándole las 5 patas al gato. Siempre hay personas que se están complicando, hermano, en el pensamiento. Hay gente, hermano, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay gente, hermano, que todo le hiede y nada le huele. Hay gente que está tan complicada en su pensamiento que es como aquel hombre que va en la autopista y escucha la radio y dice la radio, el locutor dice, hay un vehículo en sentido contrario. Y él va conduciendo y dice, uno, solo yo veo que hay como 300. Ya usted interpretó que está confundido. Hay gente que dice, los culpables son los demás. Todos me dicen lo mismo, pero todos están equivocados. Y hay gente así, muy férrea en lo que piensa, muy férrea en lo que cree, muy férrea en lo que analiza. Sí. Y terminan, hermano, siendo cambiados, los llaman entonces, ya no lo llaman por el apellido, lo llaman Puente Roto porque nadie lo pasa. Porque hay gente que se empeña, hermano, en contradecir. Hay gente, hermano, que acaban comuniones. Destruyen, hermano. Parece que le molesta la unidad. No practican los acuerdos. No buscan las alianzas. Ellos son hombres solos. Y hay gente, y perdónenme lo que les voy a decir, hay gente que está muy enferma en sus pensamientos. Y quieren hacer responsable a todos los demás y ellos nunca son responsables de nada. Es por eso que alguien sacó un libro que dice, la culpa es de la vaca. Y quiero decirte en esta hora que está pero muy importante, hermano, que usted y yo seamos congruentes, seamos, hermano, con capacidad de pensamiento, poder analizar las cosas, amén, y poder, hermano, leer la palabra de Dios, porque es lámpara a mis pies la palabra del Señor. Ella es lumbrera a nuestro camino. Nosotros tenemos un fundamento y este fundamento nos lo da la Escritura. Amén.
Y cuando alguien tiene un fundamento que es contrario a la Escritura, pues hermano, el fundamento mismo habla, el fundamento mismo establece con rigor, establece líneas. Amén. Damos gloria al Señor. Decimos aleluya. Entonces, hermano, la Torre de Babel, desde mi punto de vista, tiene una comparación para con cada uno de nosotros. Hay gente, hermano, que necesita educar el pensamiento. Creo que soy yo solamente. Levante la mano acá los que necesitamos educar el pensamiento. Algunos psicólogos dicen que todas las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que son producidas por la mente, por el pensamiento. Es que las adicciones precisamente van a deformar nuestras conductas porque hay un pensamiento que se apodera de esa persona. Las inclinaciones, no solamente las partes de virtud, sino también las aberraciones. Amén. Tienen que ver con la mente, tienen que ver con el pensamiento. Decimos gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero hay quienes piensan y han dicho y han predicado y han dicho que la mente es el taller del diablo. Pues yo difiero de eso. Porque antes que se convierta en el taller del diablo, yo quiero creer lo que la palabra de Dios dice. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Damos gloria a Dios. Entonces, estamos comprendiendo en esta mañana lo que es el pensamiento, lo que son los pensamientos. Hay pensamientos que te edifican y hay pensamientos que procuran destruirte. Hay pensamientos que te dan buenas y excelentes ideas y hay pensamientos que son aberrantes, son destructivos. Un pensamiento malo te cambia el humor. Un pensamiento bueno te reaviva y te activa. Piensa lo bueno, piensa lo puro, piensa lo agradable, dice la Escritura, en esto pensá. Si usted alberga un pensamiento en donde todo está podrido, donde todo está dañado y nada sirve, aquí esto se lo trajo, lo que si todo esto se perdió, la persona misma con lo que piensa abra la boca, porque de la abundancia del corazón, es decir, de la abundancia de los pensamientos, hablará la boca. ¿Cómo conocemos una persona frustrada, amargada? No lo conocemos por los pensamientos, lo conocemos por lo que habla, por lo que dice, cómo actúa. ¿Sí o no? Cuando una persona está enferma espiritualmente, de su boca va a destilar lo que está pensando. Decimos gloria a Dios. Vámonos al libro de Mateo. En el nombre del Señor Jesús. Y si alguien está comprendiendo esto, denle una fuerte ovación al Rey. Mire y observemos, hermanos, en la Escritura. En la Escritura vamos a hallar los más grandes ejemplos. Y también vamos a ver, hermanos, los más grandes errores. ¿Por qué digo esto? Porque los patriarcas lucharon también con sus pensamientos. Y usted y yo tenemos que bregar con todo pensamiento contrario.
Cuando alguien quiere graduarse, tiene en su pensamiento estudiar, prepararse. Todo lo acondiciona. Todo, hermano, lo orquesta para llegar a ese nivel de graduación. Pero cuando alguien quiere perjudicar a otro, también lo piensa, también lo analiza. Y voy a decir algo mucho más grave. Cuando alguien quiere cometer un pecado, eso no sale de la noche a la mañana. Eso primero lo pensó, primero lo analizó, primero lo estudió. ¿Alguien está aquí oyendo, por favor? No me deje solo, que me está esperando en el camino. Cada expresión que yo diga y cada expresión que usted oiga, hermano, la mente va a trabajar. Dependerá de usted si usted, cuando oiga una predicación, sale bravo o sale contento. ¿Y por qué algunos salen bravos y otros salen contentos? Porque eso fue lo que él entendió. Hay gente que recibe exhortación y lo recibe con agrado. Nunca lo mira como una ofensa, sino como una edificación. Pero hay otros que se molestan y empiezan a gruñir, empiezan a murmurar y empiezan a estar descontentos. Es porque su pensamiento lo está dominando desde la altivez, desde el orgullo, desde la soberbia. Pero cuando, hermano, en nuestro pensamiento hay la humildad y creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que doble filo, ella produce en nosotros una gran edificación. Es por eso que, hermano, hay gente que oye y oye para bien, aunque otro lo interprete mal. ¿Viste lo que te dijeron? Te humillaron y no dijiste nada. Y él dice, es que yo no lo vi así. Es que yo no lo interpreté así. Yo entendí que me estaba ayudando. Y la persona que expresa eso es calmada, es quieta. El irritado es el otro. ¿Alguien está aquí? Dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Había una profecía que se tenía que cumplir. Y siempre la palabra profética tiende a generar confusión. Porque las cosas de Dios son misteriosas. Las cosas de Dios, hermano, son misteriosas. Porque Dios obra por sendas misteriosas. Y la mayoría de nosotros, por no decir todos, hermano, cuando hay algo que no entendemos, empezamos aquí a darle vuelta. Y a buscarle sentido común. Y a buscarle lógica. Sin darnos cuenta que Dios no trabaja de allí. Es por eso que hay mucha gente escépticas. Porque ellos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y ellos dicen, eso no tiene razón de ser, eso no tiene lógica. Como tampoco tiene lógica el levantamiento de la iglesia. Como tampoco tiene lógica, hermano, que aquel hombre profeta de Dios haya levantado el hacha del agua. Como tampoco tiene lógica, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras nosotros estemos aplicándole lógica a Dios, Dios está por encima de todas esas cosas. Él es sobrenatural, está por encima de lo natural. Es por eso, si usted se considera una persona fea, dijo alguien, ¿cómo te casaste tú con ella? Pero si tú eres tan horrible. Yo, hermano, eso me lo dijeron a mí.
Yo respondí, es que Dios obra por sendas misteriosas. Oiga, esto es interesante. El nacimiento, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18. Mire lo que le pasó a nuestro hermano José. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Primera causa para confundir. ¿Y cómo es eso que ahora está sana? Sí, el Señor me sanó. Oye, pero yo vi los exámenes, yo vi el diagnóstico. El Señor me sanó. Y es tan importante que cuando usted pida la oración, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero hay gente que pide la oración y se van con la misma duda. Dios conoce tu fe y conoce tus pensamientos. Cada acción que usted y cada decisión que usted tome tiene que tomarla con fe, con ganas, con convicción. Porque Dios mira y conoce tus pensamientos. Se le presentó este gran, vamos a decirlo así, problema a José. Porque María fue engendrada por el Espíritu Santo. Esto no tiene asidero lógico, no tiene explicación científica. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro, hermano, ¿qué pasó allí? Él empezó a pensar, dice, bueno, pero me estafaron. ¿Y cómo es esto? ¿Y de dónde salió esto? Esto no tiene sentido común, esto no tiene explicación lógica. Y dice el verso 20, clave. ¿Qué lee usted en el verso 20? Léalo, por favor. Mire hasta dónde lo estaban atormentando los pensamientos. Ya él estaba tomando la decisión de dejarla. Quizás pensó, esto es una estafa, ¿cómo me hacen esto a mí? Yo soy José el justo. ¿Y por qué si soy justo? ¿Por qué me suceden cosas malas? Y así hay muchos hermanos que se taladran el pensamiento y se martirizan diciendo, pero si yo hago las cosas bien, ¿por qué me pasan a mí tantas malas? Pero pregúntele al hermano Job, que bastante experiencia tiene. Job, varón justo, recto, temeroso de Dios. Lo perdió todo y para completar, si usted es de los que tiene un pensamiento débil en la fe, eso le va a traer consecuencias. Usted tiene que tener sus pensamientos muy definidos en el Señor. Vemos hermanos divariando, diciendo, ¿a dónde me congrego? ¿Será aquí o será allá? A mí me parece que es aquí, pero algo me dice que es allá. ¿Será el bautismo en el nombre de Jesús o no? Escuché a una hermana decir, yo me casé con él, pero en mi pensamiento no estaba él. Y él, está mala la cosa. Hay gente que varía mucho. No tiene pensamientos definidos. Y dijo aquel filósofo, si a mí me matan y yo me muero. Lo que busco, hermano, en esta mañana es que usted pueda comprender a través de la palabra de Dios que es muy importante educar el pensamiento.
Dios tiene pensamientos de paz. Pero si usted se levanta en la mañana, no, me levanté con el pie izquierdo, quebré la taza donde estaba en el café, un pajarito hizo pupú en mi cabeza, me iba a montar en la buseta y casi no me caigo. Vemos hermanas diciendo, por ejemplo, es que con los que se meten con mi hijo yo me convierto en una leona. Le dije yo a alguien, ¿por qué no te conviertes en una educadora, en una profesora en vez de una leona? Que eso tiene que ver con animales. Nosotros erramos mucho en el pensamiento y por errar en el pensamiento, hermanos, fracasamos en la acción. Yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana, pero es necesario educar el pensamiento, fundamentar el pensamiento, creer lo que Dios nos ha dicho. Bueno, déjeme decirle que el hermano José estaba decidido a dejar a María. No, yo la voy a dejar. Me siento estafado. Me van a meter gato por liebre. Ese muchacho no es hijo mío. ¿Y de dónde salió? El hermano José estaba dudando. Claro, y nosotros somos perfeccionistas en condenar a otro. Y decir, oye, el hermano José sí es necio. El hermano José sí es estúpido. ¿Por qué no hace esto y por qué no crea esto? Pero cuando te toca a ti vivir lo que otro ya vivió, entonces tú esperas que esa persona sea empática. Porque hasta que tú no vivas lo que otros viven, no vas a entender el proceso de otro, el proceso de otra. En el pensamiento del diablo está siempre acusarnos. Él es acusador desde el principio. Él es homicida desde el principio. Y todo lo que usted y yo hagamos, Él va, por lo que leemos la Escritura, Él va y le dice, mira cómo está. Mira quién es Él. Mira quién es ella. ¿Por qué? Porque desde su origen, hermano, Dios lo condenó a ser el acusador de la iglesia, el acusador de nuestros hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar, de reflexionar, pero él no, él está condenado. Entonces, ¿por qué te martirizas? Entonces, ¿por qué te haces daño? Entonces, ¿por qué no fundamentas tus pensamientos? Yo caminaré, yo seguiré, yo avanzaré, yo le creo a Dios, yo me mantengo en esta casa de oración, yo soy de Dios, mi familia es de Dios, mis hijos son de Dios, en el nombre de Jesús. Hace algunos años tuve, hermano, que ministrar a la congregación donde yo presido y establecí una oración especial. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a bendecir a la iglesia. Y tenemos que aprender a bendecir a la familia pastoral. Y nosotros como pastores tenemos que bendecir a la iglesia. Porque es el deber ser. Todos nosotros tenemos errores, tenemos faltas, tenemos defectos. Pero Dios, hermano, en sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque en el pensamiento de Dios está siempre bendecir su obra, bendecir la iglesia. Amén. Y nosotros, hermanos, cuando educamos el pensamiento, entonces somos de bendición. Porque nuestra boca comienza a testificar las maravillas de Dios, no los errores.
Hay gente, hermano, que testifica de otro y dice, no, sí, él es muy bueno, pero... Y la hermana que se casó dice, sí, yo me casé con él es muy bueno, pero... No, mi esposa, ella es chévere, muy buena, mira, esa, no, una condesa. Pero... En la iglesia está muy bien, dice el pastor, pero... Y dice la membresía también, dice, el pastor, la familia, muy buena, tremenda familia pastoral, pero... Y no nos estamos dando cuenta, hermano, que el pero está de más. ¿Y por qué está de más? Porque eso está haciendo mella. Porque eso está obstaculizando. Porque eso no está permitiendo que tengamos un pensamiento como lo tiene Dios. Dios tiene pensamientos de paz, aun cuando Él sabe quiénes somos y de dónde nos ha sacado. Aleluya. Déjeme decirle que José estaba muy preocupado. No entendía para nada. Y así nosotros vivimos este camino. No entendemos muchas cosas. No sabemos muchas cosas. ¿Sí o no? Y se nos pasa la vida, hermano. Entendemos unas, pero otras no. Yo no lo sé todo. Pero me conformo con saber, hermano, que mi Dios me ama. Que Dios nos ama. Que Él nos amó tanto que nos justifica. Nos perdona. Y esto no es como para que usted se vuelva loco. Porque si las cosas son así, entonces yo hago y deshago. No, porque entonces tendrás que vivir con las consecuencias de lo que haces. La vida es bonita, la vida es bella. Pero lo que nosotros pensamos y hacemos es lo que marca la diferencia. Piense bien antes de hacer las cosas. Analice bien antes de hacer las cosas. Porque la impulsividad está sujeta al pensamiento impulsivo, a la reacción. A la persona cuando es impulsiva, hermano, es porque tiene un pensamiento reaccionario. Pero cuando usted practica el equilibrio, cuando usted practica, hermano, la prudencia, cuando usted practica la sensatez, entonces eso le va a dar a usted una fortaleza espiritual. Si en nuestro pensamiento está, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero déjeme decirle que el hermano José estaba muy preocupado. Y hay veces nosotros estamos así. ¿Cuántos se ponen preocupados? ¿Cuántos se preocupan? Sí. Porque la preocupación, la palabra hermano, es la anticipación de la falta de ocuparse. Amén. La preocupación viene del pensamiento. Yo me preocupo. No es que me ocupo, sino que me preocupo. O sea, ocupo el pensamiento en lo que voy a hacer o dejo de hacer. Amén. Decimos aleluya. El hermano José estaba muy preocupado, analítico. ¿Cuántos son analíticos? Mire, hermano, dentro de esta gama que yo estoy viendo acá, yo podría decir que hay gente que se preocupa más que otra. Hay gente que es así, hermano, como vaya viniendo, vamos viendo. Y oiga bien, esto no tiene que ver con exceso de confianza, no. Cuando usted ve a una persona así despreocupada, hay que analizar muy bien por qué es así. Porque deberíamos estar confiados. Pero, hermano,
El agite, el pensamiento, hace que la persona sea inquieta. José estaba inquieto y él estaba pensando en dejar a María. Dice la palabra de Dios, hermano, que él estaba pensando en esto. Y el ángel le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios en el verso 24 que él despertó. Despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué me doy cuenta yo acá, hermano? Que Dios tiene que intervenir en tus pensamientos para que no hagas lo contrario. ¿Sabe cuántas gente están pensando en divorciarse, en dejarse? Hermano, hay gente que está luchando con los celos, hay gente que lucha con el celo, son celópatas. Siempre tienen un pensamiento de desconfianza del hombre con la mujer con el hombre. ¿Dónde andabas? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás viendo tanto el teléfono? Y hay gente que está en esa condición y no se dan cuenta. Se dan cuenta los demás, son los que se dan cuenta, su actitud, su comportamiento. Porque cuando la persona está, hermano, poseída, está siendo controlada por un mal pensamiento, él está aferrado a lo que está pensando, él está cautivo a lo que está pensando y no se está dando cuenta en lo exterior. Pero si hay gente que se están dando cuenta, esta persona está mal, esta persona mira cómo habla, mira cómo se expresa, es obsesiva. Hay gente controladora, manipuladora. Oiga bien esto, hermano, esto es muy importante saberlo. Una persona manipuladora, hermano, es una persona que carece, hermano, de seguridad. No estamos aquí para manipular, estamos aquí para enseñar. Cada quien debe tomar su bandera de libertad. Cada quien debe tener un pensamiento genuino, puro, en la presencia de Dios. Amén. Cuando el ángel del Señor le explicó esto a José, entonces José tomó otra actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios interviene en la torre de Babel, entonces viene la calma, viene la paz. Yo no sé con qué pensamiento usted está bregando. Hay gente que se martiriza y dice, ¿será que qué va a pasar aquí? ¿Vendrán los gringos? ¿Vendrá el tsunami? ¿O habrá un terremoto? Y entonces pasan el día mal con eso. Y no hay nada más sabroso, hermano, que tener un pensamiento en Dios. No hay nada más sabroso que tener un pensamiento cautivo a Él, como dice la palabra. Los apóstoles, hermanos, como usted y como yo, le hacían cualquier cantidad de preguntas. Señor, ¿qué sucederá en este tiempo? ¿Qué será en el fin, en el siglo venidero? Ellos pensaban mucho en eso, en el porvenir. A veces nosotros nos hacemos tanto daño en pensar en el futuro. Si no aprendemos a vivir en el presente, hermano, ¿para qué perdemos tanto tiempo en lo que ha de venir? ¿Alguien está aquí? Necesito educar el pensamiento. Tengo que poner el pensamiento en Dios, en el Señor. Amén. Y tenemos que transmitirle eso a nuestros hijos. Tenemos que transmitirle eso a todo aquel que podamos transmitirle, que debemos poner nuestra confianza en el Señor. Algo cambia nuestro humor y tiene mucho que ver con lo que piensa. Alguien cambia, hermano, su estado
Y tiene que ver mucho con lo que piensa. Hay gente, hermano, que es especialista en martirizarse, en hacerse daño aquí en el pensamiento. Ella se va a ir, ella se va a ir, ella se va a ir. Y nunca se va, está ahí. La mayoría de las cosas que pensamos son las que menos suceden. Pero cuando usted tiene un pensamiento, hermano, conforme, hermano. Mire, Dios se agradó de David porque dice la Escritura que tenía un corazón conforme a Dios. Y hay gente que ha cuestionado el testimonio de David. Y dice, ¿por qué si tenía un corazón conforme a Dios? ¿Y por qué mató a Uría y le quitó la mujer a aquel? ¿Y por qué? Yo te digo a ti, no te compliques. Porque también ese mismo Dios que dijo que vendría a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si Él dijo que venía es porque viene, hermano. Pero hay gente que se complica tanto y malinterpretan la palabra. Dice, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y empiezan a estirarse el rostro. Liposición, pues. No es de esa forma, no es de esa característica. Dios dice en su palabra que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No es porque la iglesia, hermano, en su acción y en su accionar sea perfecta, sino que ya Él la justificó por su sangre preciosa. Hermano, no tenemos hijos perfectos. No tenemos padres perfectos. Y aún más, no tenemos pastores perfectos. Y aún más, no tenemos iglesias perfectas. Pero tengo una buena noticia. Sí tenemos un Dios perfecto. Grande, sublime, poderoso, con la capacidad de sanarnos, con la capacidad de transformarnos, con la capacidad de hacernos reflexionar, con la capacidad de salvarnos. A veces perdemos tanto tiempo, hermano, en estar buscando perfecciones en donde no las vamos a hallar. Esto no quiere decir que no tengamos compromiso de reflexionar y de cambiar y de ser, hermano, cada día más ecuánime, más justo, más equilibrado. Y en eso debemos pensar. ¿Cómo hago para agradar? ¿Cómo hago para ser de bendición? Dios, ayúdame a ser de bendición, porque si no tenemos un pensamiento así, entonces vamos a tener pensamiento de obstaculizar, de perjudicar, de dañar. Una hermana no tenía 1 año de casada y me dijo, pastor, quiero divorciarme. Digo, ¿por qué te vas a divorciar? Bueno, porque descubrí a mi esposo en algo. ¿Y qué descubriste? Infidelidad. ¿Y cómo fue eso, hermano? Me dijo, revisé su WhatsApp y me di cuenta. Y por eso quiero tomar la decisión de divorciarme. Hay gente, hermano, que hacen las cosas por emoción, por un pensamiento, y toman decisiones así a la ligera.
Y el resultado, hermano, es el enredo, la complicación, la torre de Babel, la confusión. Y le dije, hermana, ¿tú estás decidida a hacer eso? Me dijo, sí. Le dije, ¿por qué no le das lugar al Espíritu Santo? No le das lugar a Dios. Llorando, solloza, inquieta, perturbada. Hoy en día está muy frecuente los noviazgos cincuentones y sescentones. Y me dijo, pastor, no, yo estoy decidida. Dale la oportunidad al Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Bueno, es evidente que hay un pensamiento que se apoderó de ti. Un pensamiento es un espíritu, hermano, capaz de generar en nosotros actitudes, comportamientos, aunque no nos demos cuenta, se están dando a demostrar. Por eso yo digo que una de las cosas, hermano, que hay que hacer diferencia de un espíritu a un demonio, hay una gran diferencia. Hay perturbaciones tan espirituales que comienzan con pensamientos. La persona se pone inquieta, la persona manifiesta inseguridad. Me atrevo a decir, hermano, que en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo, cómo se ha proliferado, oiga bien, el TDAH, la ansiedad compulsiva y todo lo que tenga que ver con trastornos bipolares, hermano, trayendo como consecuencia, hermano, una inestabilidad mental. Y usted dice, pastor, ¿por qué usted habla de esta manera? Porque con estas situaciones bregó el Señor. Y quiero decirte que el Señor no fue la excepción. Te voy a explicar por qué. Vámonos al libro de Mateo en el capítulo 4. Ya estamos culminando, hermano. Pero en el capítulo 4 del libro de Mateo, el Señor nos deja una experiencia para que nos demos cuenta cómo obra el tentador, cómo opera el maligno y cómo debemos operar nosotros. Cuando usted alberga un pensamiento de culpa, eso lo va a acompañar para toda su vida. Si usted fue bautizado en el poderoso nombre de Jesús, el Señor, conforme a su palabra, dice que tus pecados fueron borrados. ¿Por qué los traes al presente? ¿Por qué te dejas martirizar? Me dijo una hermana, pastor, yo necesito un exorcismo, una liberación. Hoy en día está muy de moda eso. Hoy en día está muy de moda eso, la liberación. Vamos a hacerle una liberación, vamos a hacerle una liberación. Hermano, ¿por qué no creemos la palabra cuando Él dice que cuando nosotros somos bautizados, somos juntamente sepultados con Él y nuestros pecados son borrados? Yo no necesito, hermano, después de ser bautizado, una liberación. Lo que necesito es creer lo que el Señor ya estableció. Mire esto. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y oiga bien, ¿por qué fue llevado por el Espíritu al desierto? No fue, hermano, espíritu humano, Espíritu Santo. ¿Y por qué fue llevado al desierto por el Espíritu Santo? Porque no había pecado en él. Oiga bien esto. Y para ser tentado por el diablo. La Escritura dice en el libro de Santiago, hermano, que todos nosotros somos tentados por nuestras concupiscencias. El Señor no tenía concupiscencia, es decir, no tenía pecado.
tuvo que ser llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. No había otra forma, no había otra manera. A cambio que nosotros somos tentados por los errores, la falla, la concupiscencia, los malos deseos, los malos pensamientos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Diga conmigo, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer knockout. Cada vez que usted sea tentado por el que procura nuestra caída, usted tiene que responderles con la palabra de Dios. Recuerda que hiciste esto, recuerda que hiciste lo otro, recuerda aquello. Y usted le tiene que hablar por la palabra de Dios, porque el maligno se sujeta a la palabra de Dios. Amén. Respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segundo knockout. Tu defensa, mi defensa, es la palabra de Dios. Él va a seguir obrando y operando conforme, hermano, a su designio, bloqueándote, obstaculizándote, creándote sentimientos de culpa, de culpabilidad. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Tercer knockout. Pero présteme atención, ya va a aplaudir. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La pregunta, te hago esta pregunta. ¿Dónde cree usted, en qué punto geográfico ocurrió esto? Usted dirá, en el desierto. Pero ¿y en el desierto estaba todo lo que el diablo le estaba proponiendo? No, porque en el desierto no hay nada. Eso. ¿Tú sabes dónde ocurrió eso? Aquí. Por eso es que es peligroso cuando una gente está muy pensativa. Si están pensando en Dios, es bien. Pero hay gente que antes de suicidarse, también lo piensa. Es por eso que, hermano, todos nosotros tenemos que aprender a cuidar al otro. Si tú ves que alguien está pasando por una depresión, hermano, no lo cuestiones, ayúdalo. Hay gente que dice, si es bobo, mírate si es gafa, mira cómo se pone, ¿qué es eso? Ten cuidado con eso. No vaya a ser que usted también pase por lo mismo. Hoy en día está surgiendo muchas crisis de ansiedad. Hoy en día se está manifestando, hermano, el mucho estrés. Hoy en día muchas personas, hermano, invierten tanto tiempo en estos dispositivos.
Y esto está produciendo mucho estrés, muchas crisis de ansiedad. Hay gente, hermano, que están consumiendo y no paran de consumir. Beben, comen. A las 11, a las 12 se paran, a las 2 de la mañana a hacerse una arepa, a beber café. Todo esto, hermano, está, hermano, comprometiendo la salud. Yo no sé si usted está comprendiendo la magnitud de lo que usted está oyendo. Y todos nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. La mente se está estresando demasiado. Pero hermana, ponte de pie, la coordinadora de oración. La Biblia dice en primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7, que derramemos toda nuestra ansiedad sobre Él. La mente de Dios se trasladó al futuro en este tiempo y te dice a ti y a mí que la única forma de vencer la ansiedad es a través de la oración. A través de la oración. A través de la oración. La única forma de vencer al diablo, el diablo no se te va a presentar así. Hola, soy yo, Víctor, Él se te va a presentar en tus pensamientos. El diablo no puede ver nuestros pensamientos, pero sí puede estimular. Para que la persona se suicide. Para que la persona no salga de un sentido de culpable. A que cambie su locura. Una persona que se siente culpable, responsable, por algo, es tremendo. Porque ella se martiriza, ella se obsesiona, ella se hace daño. La palabra de Dios te dice cómo vencer al diablo. Gloria a Dios. Y tú lo vas a vencer no es con las fuerzas tuyas, es con el ejemplo de Cristo. Es con la palabra del Señor. Esté segura. No me vas a vencer. Diablo cochino, diablo mentiroso. Me quiere ver frustrado, me quiere ver acabado, me quiere ver mal. Pero mi Señor es bueno. Él me levantará. Él me levantará. Voy a dar este testimonio. Estábamos en una reunión con los líderes de la iglesia. De pronto, hermano Chaparro, se oyó un grito al lado de la iglesia, en la placabanda de una vecindad. Salimos corriendo, mis personas y los líderes. Subimos a la plaza. Una niña de 13 años se atrapa. Y su rostro todavía lo tengo acá. Fue doloroso. Por ese estado. Cuando yo vi el rostro de la niña, yo me evitaba dejar de llorar. Dos hermanas que eran
que son enfermeras, trataron de rehabilitarse porque había pasado solamente 20 minutos cuando ella se quitó la vida en 13 años. ¿Por qué te traigo este ejemplo? De tanto el que va a hacer lo bueno lo piensa como el que va a hacer lo malo también. Para que alguien haga eso y una niña, yo me puedo imaginar lo que estaba pensando. Yo todos los diciembre acostumbro a repartir de juguete a los niños en la cuadra. Y ella era una de las que yo siempre le daba un juguete. Y ella me decía, es que mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere. Hay niños que están sintiendo el desprecio de su padre. Porque hay padres que le están dando una tablet, un teléfono, y lo dejan todo el día con el teléfono. No lo supervisan. Y ella siempre manifestaba eso. Es que mi mamá no me quiere. Y ella tomó la decisión. Cuando yo vi su cuerpo, se me vino a la mente el pensamiento de lo que ella me decía. Vino el forense, vinieron los bomberos, la cuadra se llenó, hermano. Y enterraron a la niña. Yo, hermano, también colaboré y todo lo demás. Pero al día siguiente su mamá se me acerca y me dice, me siento mal, pastor, por lo que hizo mi hijo. Y la gente me está acosando y me están diciendo que es por mi culpa que ella hizo eso. Mire cómo trabaja el diablo. Generando sentimientos de culpa. Y usted y yo, hermano, tenemos que defender eso. Yo siempre le digo a la iglesia, cuando la gente pasa al altar, yo no sé por qué llora. Yo nunca sabré por qué usted llora. Y nunca sabremos realmente por qué alguien llora. Solamente su pensamiento lo sabe. Dios lo sabe. Pero ojalá tu llanto fuera puro. Dios perdonaría tu pecado. Porque mientras Dios te perdona, el diablo te condena. Qué bueno es, hermano, estar en paz con todos. Qué bueno es, hermano, ser infiel. Cuando alguien te tiene una confianza, no vamos a ser esa. Como también van a determinar que está en su pensamiento. Y cada vez que el diablo se te presente, no se te va a presentar a la puerta de tu barrio, se va a presentar en la vida. Porque es aquí donde él confunde, es aquí donde él golpea, es aquí donde él maltrata. Y él procuró maltratar al Señor. Y esto está escrito para que nosotros nos armemos de valor y de fuerza. Que cada vez que él se presente, con la palabra lo expulsa, con la palabra lo vence, con la palabra lo derrota.
llegué al Señor cuando tenía 16 años. Yo no puedo decir que yo maté, que yo fumé, que yo hice esto, que yo aquello, lo otro, porque no. Yo tampoco juzgo al que llega a la iglesia y llega arrastrando cualquier cantidad de cosas. Yo aprovecho para decir, créele a Dios, porque ya Él te liberó. Ya Él te perdonó. ¡Ya Él te salvó! Me dijo un hermano en una oportunidad, en una predicación, bien lejos de aquí, me dijo, pastor, pero mis hijos me cuestionan. Ellos me cuestionan porque yo no fui en su momento el mejor padre. Esas son las consecuencias del pecado. Y esas son las consecuencias que aprovecha el maligno para mitigar, para desestabilizar. Le dije, Dios puede hacer cambiar eso. Si tú hoy recibes el perdón de Dios. Porque recibir el perdón es rectificar. Es no volverlo a hacer. Es dar cambio. Es abrazar al hijo y decirle al hijo y hablarle al corazón. Sí, yo hice eso, hijo. Porque no tenía a Dios. Hoy sí lo tengo. ¡Hoy te perdono! Yo quiero que alguien se ponga de pie. Porque hay gente que está pregando en estos tiempos con sus pensamientos. La hermano Zapato. Hoy día, las redes sociales están influyendo mucho, hermano. ¿Sabe lo que hizo este hermano? Le clonó el teléfono a la esposa. Y hacía algo ahorita mucha gente. Maliciosamente hablando, sagaces con lo tecnológico. Y cuando ella me revela el secreto, le dije, hija, error. Le dije el lugar al diablo. Y me dijo, pastor, ¿qué hago? Yo quiero divorciarme, dale lugar a Dios. Estoy hablando de hace un mes y medio. Hermano Zapato. Digo, pastor, dale lugar a Dios. Dale lugar a Dios en tu mente. Dale lugar a Dios en tu vida. Dale lugar al Espíritu Santo. Porque el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Los servicios empezó a ser ministradas por el Espíritu Santo, pastor. Ministrada por el Espíritu Santo. Ministrada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró como obró el ángel del Señor con José mientras él estaba pensando en abandonar a María. ¿Sabe lo que pasó con esta hermana? Me dijo, hermano, algo está pasando. Porque yo sentía odio, rechazo por él. Pero ahora lo veo con misericordia. Con misericordia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es especialista en sanar heridas, en curar. Yo no sé, hermanas y hermanos, pero si hay alguien aquí que está luchando con sus pensamientos, yo quiero orar para ti. Porque los celos, las intrigas, el odio,
el rechazo, la maldad, opera desde un pensamiento. Y hay gente que está luchando y dice: yo quiero servirle al Señor, yo quiero entregarme, yo quiero bautizarme, pero no puedo. Es un pensamiento diabólico. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. El Señor es el que nos enseña a amar a los hijos verdaderamente. Amar a la esposa y la esposa al esposo. El Señor, hermano, es que nos enseña a amar a la iglesia. Es el Señor que te va a enseñar a amar la familia pastoral. No dejes albergar ningún pensamiento diabólico, maligno, porque viene para destruir. Yo no sé si acá, hermano, los hermanos, las hermanas, a veces nos cohibimos. ¿Usted sabe por qué yo dediqué tiempo en analizar esto? Porque hay etapas que cada quien vive en donde es necesario, hermano, que un pastor como el hermano Chaparro, como el hermano Abraham, exponga este tipo de temas que hacen tanto daño a la iglesia y a la sociedad. Pero cuando usted escucha un mensaje, hermano, que te ayuda, que te resuelve, que te aclara, que te despierta, tú vas a decir como Job en medio de su situación y calamidad: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Él me levantará. Y dijo el salmista: Él me sacará del pozo de la desesperación. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Yo no sé quién quiera llegar aquí al altar. Yo quiero poner mis manos sobre ti, amada iglesia, amado hermano, amada amiga que estás acá. Yo quiero que usted esté de pie para que me facilite, por favor, la imposición de manos. Voy a pedir a mis hermanos pastores que me ayuden a orar. Porque, hermano, hay veces tenemos gente dentro de la congregación y no terminamos de conocerlos realmente. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio y una cantidad de cosas. Y pude entender, hermano Chaparro, que estas cosas están en el corazón de cada uno de nosotros, pero es el diablo quien las agita, las provoca, que salgan. Por eso dice el Señor: en su palabra, que la abundancia del corazón hablará la boca. Pero yo te digo en el nombre de Jesús: perdona a tu hijo, perdona a tu hija. Perdona a tus padres, perdónalos. 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 Empieza a sanar, libera en el nombre de Jesús. Perdona a tu esposo, perdónalo. El daño te lo estás haciendo tú. Suéltate.